sabía a mis estudiantes, o si no entendían, les daba un consejo. Si estás escribiendo y tu cuerpo empieza a cosquillear, puedes estar seguro que estés escribiendo bien. Confías en el cosquilleo. Por esa inmensa sabiduría me pagaban un sueldo adecuado durante 29 años en la Universidad de Cornell. Confías en el cosquilleo. Trust the tingle en inglés. Muchos escritores en los Estados Unidos, quizás la mayoría, ganan la vida dando clases de escritura creativa en universidades, tanto a principiantes como a estudiantes de másters. Y antes de ir más lejos, creo que hay mucho que decir sobre esto. No tengo duda que los mejores escritores en el país con menos de 40 años han salido de estas clases. Nuestro programa en Cornell, al nivel del Masters, es pequeño y muy selectivo. Juno Díaz, Laurie Moore, Stuart Onan y Susan Choi, entre varios otros, han sido estudiantes míos. Hay muchísima demanda y en general un gran sentido de satisfacción. Al nivel de principiantes, la pregunta que se oye más frecuentemente, sobre todo por los padres pagando los estudios de sus hijos, es: ¿se le puede enseñar a un estudiante a escribir creativamente? Y la contestación es: no se puede enseñar creatividad, porque la creatividad viene de una necesidad de expresarse. ¿Y cómo se puede enseñar una necesidad? Pero dada la creatividad, sí se puede enseñar maneras de mejorar la escritura. La segunda pregunta: quiero escribir, pero no sé de qué. Y la contestación: algo que lleva conflicto consigo. Todo el mundo sabe que personas perfectamente contentas son muy aburridas cuando se las encuentras en ficción. Los conflictos que la mayoría de estos estudiantes conocen más íntimamente son los de sus familias, lo cual les lleva a la cuarta pregunta. ¿Cómo se puede tratar de gente real, es decir, de miembros de mi propia familia, en ficción? Y la contestación: sin miedo y no con escrúpulos excesivos, puesto que les vas a transformar con tu imaginación y según las necesidades de tu ficción de todas formas. Y por fin, la quinta pregunta: ¿cómo empiezo? ¿Cómo se puede empezar? Y siempre les digo a mis estudiantes que la primera frase que escriben, en cuanto se trata de tono de voz, de punto de vista, de grado de tensión, etc., va a determinar a una gran medida el valor de lo que sigue. Por lo tanto, que se lo cojan bien. As naturally as the leaves to the trees, tan natural como las hojas al árbol. Desde luego la gran pregunta, la que abarca todas las demás, no es cómo se enseña escritura creativa, pero si se debe enseñarla en absoluto, porque hay peligros, graves peligros. Escribir, sobre todo escribir novelas que te pueden costar años, es una actividad muy solitaria. Vives intensamente y por mucho tiempo dentro de tu propia cabeza. Vas por las calles hablando contigo mismo con cierta frecuencia. Quizás por eso cuando oigo a gente hablando en sus móviles en voz alta, no me resulta tan raro. Pienso: otro novelista frustrado, nada más. Novelistas no son los mejores maridos o esposas. William Faulkner y luego García Márquez decía que el mejor sitio para escribir era un postíbulo, porque durante las mañanas cuando estás trabajando hay un silencio absoluto.
Y por las tardes, cuando te hace falta distracción, cualquier cosa de sacarte de tu ensimismamiento, hay de sobra. Pero las clases de escritura creativa funcionan como actividades comunales, lo cual te quita quizás un poco del dolor de estar tan solo, pero quizás también algo de tu originalidad, tu autenticidad. Es decir, siendo un miembro de una de estas clases, siempre queda la posibilidad que no estés sacrificando lo suficiente para escribir una gran obra, más cómoda, pero menos cosa. Encima, cuando presentes un cuento o un capítulo de una novela en clase, no quieres quedar en ridículo. Por lo tanto, arriesgas menos. Te sale una pieza bien hecha, muy competente, incluso divertido y convincente, pero otra vez no muy original. Siempre habrá excepciones, pero hay razón de pensar que genios de verdad y esas clases de escritura creativa, y estoy pensando sobre todo en clases a nivel de masters, son incompatibles. Mi primer año en Cornell, 1977, el gran poeta E.R. Ammons, Archie, convocó una reunión de los escritores en el programa para proponer la eliminación de escritura creadora de la currículum. Su razón fue sencilla y contundente. El instante en que se institucionaliza escritura creativa, la mates a la raíz. Claro, todo el mundo estuvo de acuerdo, pero tuvimos que recordarle a Archie que nos hacían falta nuestros puestos de trabajo. Mientras, si me acuerdo bien, Archie había heredado dinero. En la Biblia de hace un par de meses, Antonio Muñoz Molino dijo: para escribir, para contar, las dotes necesarias las posee en su plenitud cualquier niño antes de ir a la escuela. El dominio sofisticado del idioma, el instinto de dar forma narrativa a la experiencia. Cualquier persona que cuenta con claridad y coraje su propia vida está relatando una imperiosa novela. Diría yo que sí y que no. Si vas a escribir una novela, una cosa que te hará mucha falta es resistencia, aguantamiento. Me gusta una palabra en inglés, mulishness. ¿Alguna gente aquí entiende mulishness? Bueno, muy parecido en castellano. La resistencia de una mula. Amos Oz decía que el escritor era como un dueño de una pequeña tienda de comestibles. Cada mañana a las 9 abre la tienda. Si alguien quiere comprar, ahí está el dueño sentado detrás de su mostrador. A las 2 cierra. Pero hay que estar allí por si acaso alguien entre y quiere comprar. Hay mucho de esto en la escritura de novelas. Tienes que estar allí, delante de tu máquina de escribir o tu ordenador. Meses y años, cada día la voluntad de una mula. Creo que sea necesario de romantizar más que un poco el acto de escribir. La verdad es que no puedo recordar una sola película que se trata de un escritor que me gusta. El drama es totalmente interior. Lo que se ve es a un hombre o una mujer sentada delante de su máquina de ordenador, fumando quizás o haciendo caras o ruidos raros, pero nada, absolutamente nada sobrecogedor. Y a esa resistencia o mulishness hay que añadir las dudas. El novelista siempre está preguntándose, quizás no en el acto de escribir, pero más tarde cuando esté allí en la calle, si lo que acaba de escribir le está llevando en una dirección fructífera o en un callejón sin salida. Nunca se sabe a ciencia cierta.
Parece que con los años eso quedaría más claro. Y quizás es así, un poco más claro. Pero puedes asegurarte, si quieres ser novelista, hay que vivir con la duda, día tras día. Y con las dudas viene la ansiedad. ¿Cuánto ansiedad tienes que soportar para escribir una novela? Hace muchos años, 1982, para ser exacto, el novelista John Irving me dijo que siempre escribía el último capítulo de una novela primeramente. Siempre escribía el último capítulo de una novela primeramente. No lo creí, pero él insistió, palabra por palabra. Sencillamente no podía soportar la ansiedad de escribir tantas páginas, y las novelas suyas son muy largas, sin saber exactamente a dónde iba. Cada novelista que conozco yo tiene que resolver este problema. Me refiero a cuánto sabes de antemano de tu novela, su argumento, sus personajes, sus puntos de vista, sus puestos en escena, sus voces, su tono, su idioma, etcétera, etcétera, y cuánto dejas a la improvisación. Se dice que Ralph Ellison, autor de Invisible Man, hizo un diagrama exhaustivo de cada capítulo antes de escribirlo. Y todo el mundo se acordará que nunca terminó su segunda novela. Hay otros escritores con más capacidad para la ansiedad que quieren escribir sobre la marcha desde el primer día. Faulkner solía decir cosas así, pero tenía fama muy merecida de ser un gran socarrón. Personalmente, como novelista, me hace falta saber a dónde me voy, pero no tanto de saber detalladamente la ruta. Hay muchas metáforas que se pueden emplear en este sentido, pero mi favorita siempre ha sido la del río. Hace muchos años vivía en Cincinnati, Ohio, una ciudad situada en las orillas del río Ohio. 100 millas río abajo está la ciudad de Louisville, Kentucky. Digamos que la novela empieza en Cincinnati, quiero que llegue a Louisville, y sé que entre las dos ciudades hay 3 o 4 afluentes principales. Incluso sé los meandros grandes que hace el río y algunos de los pueblos situados en sus orillas. Pero nunca he estado en el río. No tengo idea de sus corrientes o sus afluentes más pequeños, o si hay islas o no. Y 1000 cosas más que solamente se puede describir en el acto de ponerte en un barco pequeño y dejar que el río te lleve. Quiero llegar a Louisville, aunque cuando llegue es muy probable que no vaya a reconocer nada, pero esta es mi destinación. La novela que estoy escribiendo ahora no veo el final. No sé si termina en Louisville o en Hong Kong, y esto me quita bastante sueño. La única novela puramente histórica que he escrito, The Unwritten Chronicles of Robert E. Lee, tenía el argumento totalmente hecho. Una serie de batallas durante la Guerra Civil de los Estados Unidos. Y no puedo deciros el alivio que eso me daba, de no tener que inventar lo que pasaba y de poder concentrar en mis personajes, Lee y Stonewall Jackson. Era como tener un sueldo sólido bajo mis pies cada mañana que me iba a mi máquina de escribir. Pero en la novela inventada, es decir, en todas las demás que he escrito, busco un balance entre lo planeado y lo que sale de la nada, en forma de un descubrimiento, de un nacimiento o de un regalo. Mi protagonista pasa a una persona en la calle, o la ve en un restaurante, empiezan a hablar, 2 o 3 líneas, mientras estoy diciendo a dónde quiero llevarle a él en las próximas páginas. 300 páginas más tarde, esa persona en la calle o restaurante que iba a decir a lo máximo 3 o 4 cosas, todavía está allí. Ella me pertenece a mí o yo a ella. Tablas. ¿Sorpresa?
Sí, pero cada novelista vive por esas sorpresas, que son regalos o nacimientos fuera de su control. Hace unas semanas, mi esposa me dijo que había oído una entrevista con Javier Marías en Radio Nacional. Y él decía que eso de los personajes naciendo de la nada y asumiendo control era una fantasía, o una palabra así. Sencillamente no lo creía. Mi esposa sabía que estaba leyendo Tu rostro mañana. Y le contesté enseguida que Marías decía eso porque lo que le interesaba sobre todo fue su propio idioma, su voz, su estilo. Su escritura era como una torrente de elegancia que se lo llevaba todo por delante. Es un escritor que me fascina, pero con quien siempre estoy discutiendo. Cuando, digamos, Henry James, ¿sabes quién es Henry James, el novelista inglés americano? Cuando, digamos, Henry James modifica una observación sobre una persona o una expresión o edificio, cualquier cosa, es porque está buscando la palabra o frase exacta, la que dará una luz definitiva. Marías vive en otra época, post-James y post-dos guerras o tres apocalípticas, y él no busca la frase exacta, la luz definitiva, porque sabe que no existe. Sí existía, pero pertenecía a un orden desaparecido una vez para siempre. Lo que quiere Marías es dar la impresión que ha modificado exhaustivamente y que no quiere nada. Y seguramente no la palabra o frase definitiva. A mi entender, Tu rostro mañana, más que 2,000 páginas, se trata de esto, la imposibilidad de saber cuál será tu rostro mañana y quién serás tú. En tal torrente de idioma hay poca posibilidad que un personaje le vaya a sorprender a su autor y quedarse hasta el final. Marías es el escritor más barroco que conozco, pero barroco de la post-modernidad. Carlos Fuentes decía que el barroco era el estilo de las Américas. Literariamente estaba pensando en el Faulkner de Absalom y el García Márquez de 100 años de soledad y en absoluto de Ernest Hemingway. Porque hacía falta un estilo que podría llenar el espacio de 2 continentes inmensos, o dar esa impresión. Marías llena un espacio literario y de memoria, un espacio dentro de su propia cabeza. La definición de Borges del barroco es más apropiada. La tengo delante de mí en inglés porque la cité como un epígrafo en una novela mía, American Baroque. In inglés, I call that style Baroque which exhausts its possibilities or seeks to exhaust them and borders on being its own caricature. Llamo el Barroco ese estilo que agota sus posibilidades o intenta agotarlas y linda a su propia caricatura. Mis disculpas a Borges y todos vosotros por la traducción. Pero lindar o acercar su propia caricatura. Siempre hay un gran drama y una obra que arriesga su propia caricatura o destrucción. La obra de Shakespeare más escrita, más enamorada de su propio idioma, es Hamlet, precisamente la obra que acerca peligrosamente su propia caricatura como una típica tragedia de revancha. Cuando Marías toma quizás 40 páginas, o así me ha parecido, para bajar una espada 1,5 metros, es un Hamlet posponiendo y posponiendo su revancha y hablando en un idioma casi tan rico y casi tan de risa. Bastante de Marías. ¿Qué son los placeres de escribir? Solamente puedo hablar por mi propia cuenta porque escritores no suelen hablar entre ellos sobre tales cosas. Somos demasiado solos, ensimismados, quizás recelosos.
Si el máximo placer de Ralph Ellison era escribir una novela fiel hasta la última palabra al diagrama que había hecho tan detalladamente, entiendo, pero solamente si la imagino como una operación militar. Tiene un plan de batalla, lo ejecuta a la perfección. Ni un enemigo, y quienes serán los críticos, se queda en pie. Un éxito, una obra maestral, el placer más profundo. Entiendo sin poder imaginar que tendría yo la misma reacción. Contra las dudas, la ansiedad, el cansancio, día tras día y ni una venta, la desesperación, la sequedad de la imaginación, ni hojas de un árbol, ni nada más puede crecer, y por fin, contra el aburrimiento, si sigues escribiendo es porque no sabes hacer otra cosa. Y el minuto que pares, el fracaso queda claro y irreversible. Contra todo eso y más, acuérdate que tienes también una esposa, unos hijos, amigos entrañables, y tú pasas por tu vida como un sonámbulo, porque la novela que no te va te tiene cautivado, sin ninguna manera de escapar. Contra todo eso, se opone las sorpresas que si no son un engaño, y cómo saber, te pueden devolver la vida. Cosas pequeñas. Un personaje tuyo dice algo sin importancia en, digamos, página 20, que es como una semilla sin saberlo tú. Personajes en novelas dicen muchas cosas. ¿Cómo saber que más tarde, en página 200, por ejemplo, si has aguantado tanto tiempo, esa semilla vaya a brotar y algo insignificante llegará a ser un clave, no solamente a la persona que lo dice, pero a tu propio espíritu y ánimo como escritor. Justamente cuando ibas a dejarla una vez para siempre, esa sorpresa te hace seguir una temporada más. Doy eso como un ejemplo porque hoy mismo, cuando escribí esto, me ha ocurrido algo parecido. No estaba a punto de dejar la novela que estoy escribiendo, ni mucho menos, pero sí, uno de mis personajes me había empezado a aburrir tanto que haría cualquier cosa para no enfrentarle. Como alguien andaría 2 o 3 manzanas más para no tropezar con un vecino que le resulta pesado o quien le debe un favor. Y esa persona que me aburría decía 2 o 3 cosas a su hermana que me hacían entender que no estaba medio muerto, pero simplemente esperando su momento. La semilla que casi no me acordaba de que habría sembrado brotó, y ahora no puedo esperar a volver de tratar de él. De repente ha adquirido una gran simpatía y agilidad para mí. Novelas están llenas de momentos como este, de ecos, de imágenes, de sugerencias que siguen como raíces horizontales bajo la tierra. La hierba en que estoy pensando se llama quackgrass en inglés, y cuando lo quites, porque es más mala hierba que buena, te puede llevar una buena distancia. Y por fin, si tienes suerte y fe y has arriesgado todo lo que puedas, forma una especie de red. Y entonces, cambiando la metáfora un poco, lo que tienes es un jardín, con semillas brotando por todas partes y echando un olor que te puede intoxicar. Pero qué maravilla. Yo he escrito todo esto, no me lo creo. Qué bueno soy. Bueno, no, buenísimo. El día siguiente, la semana siguiente, sí, es un gran poema, pero ¿dónde está la novela? La narrativa. ¿Cómo, como escritor, puedo escapar de mi propio jardín que me gusta tanto? Una novela es un peso pesado, una cosa grande. Henry James, cuando no podía recogerla, levantarla y llevarla unos pasos adelante, la llamó a baggy monster, un monstruo tan informe como un saco. Cambiando la metáfora una vez más,
Todos estos flores o plantas también son riachuelos. Y si tiene un corriente vivo, ese riachuelo va buscando otras corrientes, que van buscando el gran corriente que los lleva a todos al final. Estamos otra vez en el río Ohio buscando nuestra Louisville. Cuesta mucha fuerza física y poderes de concentración extraordinarios. Pero solamente os puedo decir que ha llegado un momento en cada novela que he escrito cuando en vez de esforzarme y empujar, he tenido que correr detrás de ella para no perder de vista lo que he creado. Llegas al final, a Louisville o donde sea, totalmente exhausto y estimuladísimo. Has terminado. La novela está hecha. Equivocado. Vuelves a leer la primera página, el primer capítulo. Pero qué horror. ¿He escrito eso? ¿Esa basura? ¿Esa prosa de principiantes? De la reescritura no os voy a decir mucho. Faulkner, mi escritor de referencia, decía que we have to learn to kill off our darlings. Tenemos que aprender a matar, mejor dicho, sacrificar nuestras queridas. Y él no se refería a nuestros personajes más queridos, como su caddy, por ejemplo, pero a las frases y pasajes nuestros de que estamos más enamorados. La reescritura es dura, sin ansiedad, pero sin grandes arrebatos de placer tampoco, pero muy satisfactorio cuando algo empieza a tomar una forma verdadero y duradero delante de tus ojos. Al final crees que algo que has escrito puede sobrevivir. Editores que te editan línea por línea casi no existen ya. En mi carrera solamente he tenido uno, el que me editó House of the Deaf, o Casa de los Sordos. Era un Quijote, pertenecía a otra época. Me decía, tú siempre tendrás la última palabra, pero el 90% de las veces tendré yo la razón. Yo era un escritor del sur de los Estados Unidos, es decir, inclinado hacia el barroco. La novela me salió por fin más cerca de Hemingway que de Faulkner, y al final le di a mi editor, Fred Ramey, más que 90% de la razón. Pero, como os he dicho, él era un Quijote, con la gran diferencia que mi editor acertaba y Quijote, aunque era un cascarabias de vez en cuando, y daba unos buenos golpes y decía algunas tantas cosas geniales, por fin tenía que renunciar a la lucha. En mi opinión, no hay ningún escritor en el mundo que controla su idioma 100%. Ni Hemingway, ni Pío Baroja, ni nadie. Cuando los deconstruccionistas digan que las intenciones de los autores importan menos que el idioma que habla a través de ellos, tienen cierta razón. Y me alegro. Es una de las razones que escribo. Me gusta ser un conducto, un portavoz, porque eso me hace creer que hay una fuerza superior a mí, sea el idioma inglés o español o lo que sea. Y Aurora Welty, la gran escritora norteamericana, me dijo que cuando estaba escribiendo The Golden Apples, Las Manzanas Doradas, llegaba a sentir hasta miedo, puesto que no tenía idea de dónde venía su historia. Que me aparezca un chico o una chica por la calle que quiera conmigo hasta el final. Gracias. Que me salga una frase, un párrafo, de no sé dónde, me da un gran placer. No es mío, no obedece una intención mía, que es más, contradice de alguna manera mi propia intención, ¿qué más da? Tener en mis manos un libro que por fin, abrirlo a la primera página y leer palabras que casi no me acuerdo, pero tienen una existencia más sólida y más duradera que tengo yo, me llena con una gran satisfacción y no poco humildad. Y al final
si siento un cierto cosquilleo, entonces sí sé que ha valido la pena. Pero pena siempre habrá. De eso no tengáis duda. Ya está. Bueno, seguramente lo que ha leído la mano se ha inspirado una pregunta. ¿Tenéis curiosidad por esa carpintería, ¿no? Extraña que es la escritura de una novela? Decía no sé quién que las novelas se escribían con el culo, ¿no? Que no recuerdo de quién es la cita, ¿no? Alguien dijo que las novelas se escriben con el culo. ¿Con qué? Con el culo. ¿Con el culo? Sí. Oh, sentaron. Sí, sí, bueno, sí, es una más o cuestión menos. de... Sí, es igual. Sí, la novela es un ejercicio de resistencia, de aguantar muchas horas sentado, básicamente, ¿no? Lo cual en ciertas circunstancias líricas pues puede ser un problema, ¿no? Como muchos escritores sabemos. Bueno, tenéis la palabra. Habla fuerte, que como sabe ninguno de los dos somos... tenemos mucha agudeza auditiva, ¿vale? Yo estaba preguntándome por una curiosidad, ¿no? Cuando tú escribes la página 157, es una novela, tienes la novela en la cabeza, pero ¿qué haces? ¿Revisas antes las 157 páginas, el capítulo anterior? ¿Dónde empiezas un periodo de escritura? Suelo, por ejemplo, si estoy en esa página, 157, cuando me siento a la mesa, suelo mirar 10 páginas atrás para coger el ritmo, coger la idea y todo eso. Pero no más. Ni 10, 5, 6 o algo, 7, pero no muchos. Eso es cuando digo que para escribir novelas, yo no quiero pintar un cuadro demasiado oscuro sobre esto, pero cuesta mucho concentración. Y con la edad vas perdiendo concentración y memoria también. Y olvides lo que ha hecho alguna gente en algunas páginas y algunos temas que estabas presentando. Y tienes que... Yo me acuerdo una vez que cuando estaba escribiendo una novela, puse páginas por toda la habitación, una especie de resúmenes de cada escena y por las mañanas cuando entré en la habitación empecé a leer todo esto, dando la vuelta de la habitación, leyendo los resúmenes de lo que había pasado en capítulo 2, capítulo 4, todo eso. Y te vuelves un poco loco haciendo eso. Es que de verdad es que no... Tienes que bueno, yo hablo por mi propia cuenta, ¿no? Hay otra gente que hacen, como has visto, hay un señor muy famoso, Ralph Ellison, que hizo un diagrama de cada detalle en cada capítulo. Entonces, de esa manera no iba a olvidar nada. Y yo lo entiendo simplemente que es demasiado mecánico casi para mí. Pero mucha concentración y mucha memoria tienes que tener. La concentración sobre todo. Yo creo que la concentración es lo que se dice inspiración, es concentración. Si estás concentrada, pues estás inspirada. Las dos cosas para mí van a la vez, no puedo separarlos. Pero lo que dices tú, Arturo, es muy difícil. De cuánto tienes que repasar para empezar cada mañana. Y no es fácil de buscar, porque puedes empezar a 20, a 30 páginas atrás y casi no te quieres tiempo de escribir ese día porque estás repasando y sobre todo con las máquinas de los ordenadores ahora, donde puedes revisar constantemente. Antes no era tan fácil de repasar y hacer correcciones y ahora se puede hacer esto. Sí, ese es un detalle importante.
todas maneras, Lamar, tú sabes que el Quijote está lleno de incongruencias de este tipo, ¿no? Sí. Es decir, de personajes con el nombre cambiado, el burro se lo han robado a Sancho y no sabemos cuándo, y está toda la novela llena de... O sea, que si Cervantes lo hacía y aún así parece que le ha ido medio bien con las ventas y tal, pues nos lo podemos permitir nosotros también, ¿verdad? No sabemos la vergüenza que pasó Cervantes cuando se enteró de eso, ¿no? Eso no sabemos. Sospecho que pasó alguna, sí. Creo que José Juan tenía una pregunta. ¿Qué importancia tiene el lector en tu acto creativo? Cuando vas escribiendo tienes muy en cuenta el lector. Sí, pero casi es un lector inventado por mí. Un inventor de un gusto exquisito que no me va a perdonar nada. Sí, es que es difícil. Tú coges un ritmo que estás escribiendo cada día, y quieres coger el ritmo, eso es importante. Pero allí hay una palabra que te falta, una frase que sabes que no te ha quedado bien, pero no quieres parar allí mucho tiempo porque quieres seguir con el ritmo. Pero sabes si eso es una cosa, como dicen en inglés, you push under the rug. ¿Cómo se dice eso en castellano? Si quieres ocultarlo y seguir, pues por fin tendrás que volver y si estás escribiendo para un lector que no te va a perdonar esos tipos de cosas, pues tienes que satisfacerle a ese lector. Yo tengo un amigo, por ejemplo, de mi niñez que no es muy buen escritor, un poeta, más que ficción, pero él no perdona nada en ese sentido, y yo creo que estoy escribiendo con este amigo mío en mi mente más que nadie. Simplemente pero tienes que buscar un balance, no puedes estar allí como un poeta. Novelistas no son poetas, no pueden estar allí saboreando la palabra para horas y horas y horas y horas, porque tienes que abrir la tienda, tienes que estar allí, si tienes que escribir, tienes que cerrar la tienda. Y es otra cosa, es que hay que buscar un balance entre la palabra perfecta o aproximada. Pero suelo tener un lector en mi mente que es bastante exigente conmigo mismo. Sí. De hecho, lo has mencionado antes, ¿no? Normalmente lo que más se cuesta escribir y lo que más te satisface, ¿no? A un nivel estético es lo que más le pesa a la novela, ¿no? Que eso, claro, están los editores para verlo, ¿no? Siempre y cuando el editor haga su trabajo, que cada vez lo hacen menos. Eso también pasa en poesía, ¿no? Que el verso que más te ha costado escribir, me lo has contado más de una vez, Arturo, es precisamente el que está lastrando el poema entero y el que hay que eliminar, ¿no? O sea, que hay que cargarse a lo que más quieren, ¿no? Pero la cita, el papel paz, el rastro de purpurina. Eso cuando mis estudiantes, cuando les decía lo que dijo Faulkner, hay que matar sacrificar tus queridas, tus darlings, pues les duele mucho a los estudiantes, a mí también. Uy, pero esa es mi frase favorita en todo el cuento. Eliminarlo, ya está, que no... Por cierto, Lamar, que tienes que saber que en este pueblo es pasión lo que sentimos por Faulkner, ¿sabes? Sí. Luego te cuento el chiste. Es justo, güey. Hombre... Una pregunta muy, no sé si sencilla o capciosa. ¿Para qué vale una novela? ¿Para qué qué? ¿Para qué vale? ¿Para qué vale una novela? Una pregunta más y más importante. Es que es poeta, ¿sabes? Es por eso poeta, le pregunta, por tocar las narices. Sí, yo me acuerdo que es un poeta, yo me acuerdo de él. Pues es un mundo literario que puedes perder en ese mundo. El novelista, quizás más que el poeta, tiene la oportunidad de crear un mundo, un mundo hecho de idioma, y perderse allí. Ser un poco de un dios en ese sentido, ¿no? Esa es una metáfora, pero también tiene aunque lo que estoy diciendo es verdad en esta cosa, personajes aparecen. Y no es que los has creado tú, ellos simplemente aparecen. Y tienes que dar gracias a un poder más alto que tú, pero yo creo que, con las películas y con televisión y todo eso, como sabes que hay
hay menos y menos gente que van perdiéndose en novelas. Y antes, hace muchos años, esa fue la forma más corriente sobre todo en el siglo XIX, pero también de perderse, de vivir en estos cuentos, de estas novelas largas, historias y todo eso. Y no sé, ese es cuando me enamoré de literatura en esa época. Y nunca he tenido la paciencia de ser poeta, eso seguro. La paciencia simplemente, yo conozco muchos poetas y admiro su paciencia. Y nunca diría yo lo que he dicho sobre, por ejemplo, el novelista es como un dueño de un tienda de comestibles que tiene... No, el poeta no es un dueño de un tienda de comestibles. Yo no creo que tiene... Cuando tú escribes poemas, estás allí 5 horas cada día escribiendo religiosamente, 9 a 2. No, es que es otra cosa, pero... ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven ahora mismo? Pues no sé. ¿A ti te gustan leerlos o...? Bueno, para algo de leer, ¿no? Sí, me gusta leer novelas, ¿no? Pero la pregunta que surge siempre es la siguiente, es decir, ¿qué estoy viendo en esta novela? Es decir, ¿qué es lo que quiero yo ver en esta novela? Es decir, estoy viendo una historia, algo que recuerda la vida, una vida nueva, un nuevo mundo, por un lado. ¿Estoy viendo una historia o estoy viendo un lenguaje? Un uso del lenguaje. Es decir, ¿hacia dónde se inclina la balanza de la novela? Es decir, ¿hacia contar una historia o hacia utilizar el lenguaje de una forma que sea siempre nueva? Esa es la... ¿Cuál es tu posición? No, esa es la pregunta que no hay ningún novelista que no es un estilista. Todo novelista, sea Hemingway, quien sea. Pío Baroja, digo porque me acuerdo leyendo hace muchos años 2 novelas suyas que eran escritos muy sencillamente. Árbol de la ciencia y Camino de la perfección, creo que uno de los, pero un estilo muy sencillo, muy directo. Pero es un estilo. Y el estilo llama atención a sí mismo. Entonces me gusta cómo está hablando. Y nada más cuando empiezas a decir eso a ti mismo, pierdes el hilo del cuento un poco. Siempre creo que hay que buscar un balance entre un estilo que llama demasiada atención a sí mismo y uno no. Por ejemplo, Marías para mí es un estilo de esto, que llama mucho atención, no deja de llamar atención a sí mismo. Me fascina porque es un estilo que me interesa mucho. Y de cierta manera, yo creo que va con la historia que está contando. Porque está contando una historia sobre la imposibilidad de saber, buscando por la historia, por toda la literatura, por todo lo que sea. No se puede saber nunca. Y va agotando las posibilidades de saber. Y su estilo refleja la historia fielmente. En ese sentido creo que tiene el estilo correcto. Pero yo no creo que nunca, cada escritor que conozco yo tiene que tratar de este problema, de dejar de complacerse a sí mismo tanto en el idioma y pensar más en el lector y la historia que está contando. Pero tampoco quieres dejarlo sin estilo, es que buscas un balance. Javier. Una cuestión relacionada con el cosquilleo que has dicho al final. Detrás de todos los novelistas siempre hay algo de narcisismo, siempre. ¿De qué? Narcisismo. Sí, claro. A veces el narcisismo es pequeño y otras veces es gordo, ¿no? Entonces no sé si ese cosquilleo se siente exclusivamente cuando realmente ha dado con la frase redonda, con el párrafo redondo, o se puede caer en el pecado de creerse muy bueno, muy importante y pensar que todo lo que escribes pues está bien. Las dos cosas y mío más que has dicho. De la verdad digo esto porque
siento un cosquilleo, pero sobre todo cuando un personaje hace algo que no he previsto, que no he visto, que no he pensado, eso es cuando lo siento más que nadie, más que nunca, es cuando una persona me sorprende. Esa persona tiene una vida propia, y es como si de cierta manera has creado a esa persona tú, y entonces en ese momento te sientes un cosquilleo, uy, eso es me gusta. Satisfacción por lo inesperado. ¿De qué? Satisfacción porque... Satisfacción, un poco de miedo y todo. Yo me acuerdo una novela que escribí yo sobre esa historia de un personaje, Stonewall Jackson, cuando murió, casi me desmayé. Delante de mi máquina, estaba escribiendo y hice eso, pero sin querer. Es que es un momento muy fuerte y estás metido totalmente en la vida de este personaje y muere y tú estás matándolo porque estás haciéndolo. Aunque ese es un personaje que sí murió, es que no es un personaje histórico en general. Sí, pero se produce cuando el personaje, digamos, cobra una independencia sí. con respecto al realismo. Más que nada eso, sí. No es cuando coges una frase bonita o una palabra justo, no es eso, es algo más fuerte que eso para mí. Ahora, lo que dije yo sé que he dicho varias cosas bastante, no negativas, pero disuasorias, ¿cómo se dice esa palabra? Dissuading. Disuasorias. Disuasorias sobre lo de ser un novelista, pero si estás empujando, esforzándote cada día, empujando, voy a otra vez, sí llega un momento cuando la cosa toma vida propia y vas intentando de seguirlo en vez de empujarlo. Eso sí me ha ocurrido, cada novela que he escrito, pero a veces viene en la medio, a veces hacia el final, pero por fin viene. Y vas esperándolo. Bueno, yo voy esperándolo. De la novela que estoy escribiendo ahora, todavía no me ha ocurrido eso, estoy empezando. Ana. Sí, ha dicho Eloy, muy sabiamente, que el escritor crea con el culo, ¿no? Tú mismo, Lamara, has dicho que... El novelista. El novelista. Vive un poco en su cabeza, ¿no? Lo del amar mucho más fino que lo que he dicho yo. Sí, el mensaje de su enemigo, al final, claro. Que vive en su cabeza, en su mundo, donde crea todo. Entonces, yo quería preguntarte hasta qué punto, para mejorar la novela, el novelista tiene que experimentar, que vivir en su vida de manera real las cosas que en cierta manera pretende reflejar en esa novela. Bueno, esa es una pregunta importante, fundamental, no sé si puedo contestarte, pero yo personalmente, yo quiero plantarme en un sitio, yo quiero estar allí. Hay gente que no les molesta tanto inventar. Por ejemplo, en esa novela sobre ETA que escribí, estaba en un pueblo ahí en País Vasco una semana, bueno, como turista, pero no era turista, estaba tomando notas de todo esto. Yo tengo que estar en el sitio. Ahora, no tengo que hacer lo que hizo mi protagonista en esa novela. Por eso tenemos imaginación. Pero sí, cuando se trata de un sitio, sobre todo un sitio, yo creo que hay en los Estados Unidos por lo menos, sobre todo no en el sur de los Estados Unidos, pero en los otros sitios, la gente no da bastante atención a la escena, al sitio. Piensan que un cuento puede ocurrir en cualquier sitio, pues no es verdad. Porque el personaje tiene una relación con la tierra, tiene una relación con lo alrededor. Y a veces la historia más interesante en la novela para mí es esta relación que tiene el hombre con su alrededor, con su tierra, con su... E incluso a nivel de los personajes, no solamente en primer lugar, conocer
sí, para poder coger. sí, todo eso, sí. Yo les decía a mis estudiantes, es que les decía muchas cosas sobre 29 años, ahora estoy recordándome algunos de ellos, pero mira, que tengáis todos los expedientes fuertes que podéis tener ahora mismo, mientras estáis jóvenes, bien fuertes. Si quieres saltar de un avión, pues hazlo ahora. Y porque luego, cuando la memoria te falta un poco, lo que queda clarísimo son esas experiencias, que tienen una especie de fuerza inolvidable. Y lo demás se olvida, pero esas experiencias nunca se olvidan. No de saltar de un avión, no estoy, pero, por ejemplo, hace unos 12 años, no en este plan, pero me fui por un viaje en el río Zambezi, en Zimbabue. No pensando en escribirlo, pero con un amigo. Pero allí haciendo camping con los hipopótamos y los crocodilos y todo eso, y cada noche, y eso, cada minuto de eso me acuerdo. Cada minuto. Hay muchas cosas que no me acuerdo en absoluto, pero sí, hay que ayudar a tener. Pero por fin tienes que confiar en tu imaginación. Tienes que confiar. Hablar con la gente y tomar notas y todo, que por fin llegas a un momento, ¿estoy capaz de imaginar eso o no? Y tienes que decirte que sí, estoy capaz. Y pruébalo. Y siempre hay dudas, pero... José Juan. Qué difícil tiene que ser sacrificar a las queridas, ¿verdad? ¿Satisfacer? Que tiene que ser muy difícil sacrificar a las queridas. Sí. Tiene que ser muy difícil. Me imagino que alguna vez habrás sentido los movimientos. Posiblemente. Sí, claro. Hay un libro, recuerdo el caso de Cela, que tiró la colmena a la papelera. ¿A qué? Su mujer, Que tiró la colmena a la papelera. ¿Ah, sí? Sí, y fue su mujer la que rescató la obra y la pasó a mano. Ahí Cela no mató a las queridas, mató a toda la familia. La comida, bueno, no vale. Pero yo veo lo de matar a las queridas, sacrificar a las queridas, es una forma, por un lado, también de sacrificar la humanidad a uno mismo. Sí. Es eso. Eso es lo que quería de Faulkner, sí. Pero tiene que ser difícil, ¿no? Bueno, lo de tirar la colmena, la novela entero lo tiró y su esposa lo sacó de la basura, ¿no? Bueno, cuando hablo de las dudas que uno puede tener y la ansiedad y todo eso, eso es un ejemplo, abundantemente perfecto en ese sentido. No, pero siempre estás tachando frases o párrafos y, oye, pero entonces poniéndolos otra vez, tachándolos otra vez, poniéndolos otra vez, y se puede volverte loco un poco haciendo todo eso. Si no te han mordido el insecto de escribir o lo que sea, pues bien, da gracias y salir corriendo. Cuando mis hijos me dijeron que no tenía ni ninguna gana de ser escritor, yo, muy bien. El caso que se menciona siempre es el de Kafka, ¿no? Que no publicó demasiado en vida y dejó dicho que quemaran todo lo que tenía inédito, que era el castillo, por ejemplo. Antes has estado hablando, ¿no?, de la importancia de la experiencia y cómo esa experiencia personal aparece, ¿no?, luego en la ficción, en la literatura. A mí me gusta mucho un personaje tuyo, que es el de Ben Williamson. A lo mejor convendría, puesto que has hecho referencia a la novela Casa de los Sordos, explicaros que Casa de los Sordos es una novela que se desarrolla en buena medida en España, que trata sobre un padre que viene a España porque su hija ha muerto en un atentado de ETA cuando estaba haciendo footing por un parque de Madrid. Entonces este hombre, Williamson, viene pues primero para intentar encontrar una respuesta de por qué ha tenido que ocurrir eso, y luego se mete en una especie de espiral, ¿no?, de venganza
que lo llevas al País Vasco, que es a lo que hacía referencia antes Lamar, y él estuvo en el País Vasco, en las zonas más duras del País Vasco, entrando en estas herricotavernas a las que, donde ninguno se nos ocurriría poner los pies, y él estuvo allí. Quizás se lo pueda permitir por ser norteamericano, ¿no? Si eres español, a lo mejor no es tan fácil. Pero a lo que iba es que... Siempre puedes hacer el sueco, ¿se dice? ¿Eh? El sueco. No tengo idea de lo que estoy haciendo. Te hiciste el sueco. Sí. Pero es que el personaje ese de Ben Williamson hace una cosa que Lamar hace también. Yo supongo que ese personaje tiene bastantes cosas en común contigo, ¿no? Supongo, hasta cierto punto. Y es, cuando está en España, ese personaje se sienta en un banco, pues en el Retiro o en un pueblo del País Vasco, y observa lo que pasa a su alrededor. Y Lamar eso lo hace también. Me acuerdo hace un par de años que estuvo aquí en Albacete y bueno, pasó aquí 2 o 3 días y luego dice, me voy a pasar un tiempo fuera. Eso era durante las fallas, porque Lamar no soporta las fallas, suya de Valencia en fallas, ¿no? Y digo, ¿y a dónde te vas? Dice, pues me voy allí. Y digo, ¿cómo que allí? ¿Por qué? No es que tenga nada contra allí, pero me parecía muy curioso que Lamar se quisiera ir allí. Dice, pues porque es un sitio donde no he estado, no tengo ni idea de lo que pasa allí y quiero ir a observar, a ver lo que pasa, ¿no? Y se fue allí. Y supongo que te sentaste a observar, ¿no? Sí, bueno, sí. Es por eso que me gusta España mucho, que hay tanto vida en la calle que nunca puedes estar aburrido porque te puedes sentar y es como un gran teatro y siempre hay diversión y sí, es verdad. Sí. Lo que pasa en allí me fui huyendo de las fallas y yo no conozco a nadie en Valencia, ni español, ni nadie que se quede durante fallas, y no conozco a nadie, ni amigo, ni miembro de mi familia, ni nadie se queda allí durante las fallas. Pero me fui allí buscando otra cosa, pero también la tranquilidad, y llego allí y están a punto de empezar con los tambores esos que hacen allí. ¿Hasta qué punto es el escritor un espía, Lamar? ¿Que hasta qué punto es el escritor un espía? ¿Espía? Pues, no sé, siempre estás mirando. Una cosa que pasa conmigo, no, son cosas de lo que hace cada escritor, pero yo no puedo inventar la apariencia de una persona. Simplemente no puedo hacerlo. Pero puedo y quiero inventar todo lo demás, casi siempre. Pero, por ejemplo, no te conozco, pero te he visto 5 minutos y quizás puedo usar tu apariencia por un personaje que estoy escribiendo, pero que tiene un carácter y todo totalmente opuesto a lo tuyo, pero me hace falta una apariencia, una persona, ver algo físico. Y si estoy sentado mirando a la gente pasar, pues sí, a vez en cuando veo gente, esa sería una persona interesante, como un pintor, supongo, pero doy a esa persona el carácter que quiero que tenga, pero me hace falta, no puedo imaginar. ¿Tú puedes imaginar a una persona físicamente, imaginarlo? Yo creo que aunque piense que lo estoy imaginando, siempre estoy, aunque sea inconscientemente, recurriendo a alguien que conozco, que he visto. Sí, es lo más normal, creo. Pero no tengo que... Mis estudiantes, por ejemplo, a veces haría eso con mis estudiantes y los metería en libros, pero solamente el aspecto y nada más. Sí. Pero a veces el aspecto es... gente reconoce a sí mismo por aspecto, pero no por carácter. La cosa de escribir sobre, si estáis pensando en escribir y todo eso, esa pregunta que tenían mis estudiantes era constante, año tras año. ¿Cómo se puede escribir sobre tu propia familia? Eso es muy interesante, porque son personas queridas y todo eso, pero tienes personas basadas en tu familia y tienes que arriesgar algo, tienes que hacerlo. Es que no es fácil y hay mucha gente que la pasaron muy mal. Mi primera novela, por ejemplo, tenía una madre, un padre, un hijo y mis padres supusieron que eran ellos, pero no eran. A mi madre
le pasa igual. Bueno, yo creo que todo el mundo, y sobre todo la primera novela. La primera novela, ay, ese tiene que ser autobiográfico y estos tienen que ser padres, la esposa y todo eso. Y así no es. Pero eso no es fácil hay muchos escritores que lo pasan muy mal por eso. Y miembros de su familia que también lo pasan mal. Y no sé la contestación. O hay una manera de escapar de eso. ¿Una pregunta más? Adelante. Hace poco leí un artículo de Vargas Llosa que me llamaba mucho la atención porque decía que le resultaba tremendamente difícil escribir cuentos. Incluso creo que llegaba a decir que nunca había escrito un cuento. Él hacía un poco una reflexión sobre la novela y el relato corto en el sentido de que esa especie de infravaloración que ha tenido o que puede tener o puede seguir teniendo estaba injustificada en su opinión. Y la verdad es que cuando uno se pone a revisar a los grandes, pues se da cuenta. Yo, por ejemplo, desconocía que Tolstoy o Dostoyevsky, por ejemplo, tenían muchos relatos cortos, que es algo que, digamos, ha quedado totalmente ensombrecido por sus grandes novelas. Y pues, los ejemplos así muy conocidos de todos. Entonces quería saber cuál es tu opinión al respecto, cuál es la diferencia entre un relato corto, entre un cuento y la novela, si para el escritor hay alguna diferencia o es simplemente una cuestión de género, de estructura o de técnica. No, hay gran diferencia. Y yo no soy he escrito algunos cuentos, pero no es mi mundo es la novela. Porque los cuentos que escribo yo quieren ser novelas. A mí, yo noto eso, son cuentos que quieren expandir y ser novelas. Pero hay cuentistas que son de verdad buenísimos, que pueden concentrar en un faceta o algo, un momento en unas vidas de sus personajes, y lo admiro mucho. La economía son como poemas. Del grado de compresión en el idioma y en la sugerencia de los frases, y funcionan tanto como poemas como prosa para mí cuando los veo bien hechos. En los Estados Unidos, no hablo, pero en la literatura americana, varias novelas famosos empezaron como cuentos. Y los escritores se dieron cuenta que, yo quiero hacer eso más grande, es que no estoy satisfecho con tenerlo tan pequeño. Grandes novelas, bueno, Absalom de Faulkner, su gran novela, Absalom, no sé si lo conoces, pero Absalom empezó como un cuento. O Farewell to Arms, adiós a las armas. Adiós a las armas. Nunca sé si lo han traducido literalmente o han dado un otro. Por ejemplo, su gran novela, The Sun Also Rises, de Hemingway. El sol también... ¿Por quién dobla las campanas? No, eso está bien, pero aquí en la novela de Hemingway, The Sun Also Rises, se llama Fiesta. Fiesta, es verdad, fiesta. Fiesta, no tiene sí. Pero novelas, esos son A Farewell to Arms, Adiós a las armas, empezó también como cuento. Y es que son cuentos que no quieren ser cuentos, que quieren ser novelas, o sus autores quieren... Pregunta a Eloy escribe cuentos buenísimos. Mi famoso, mi favorito es las luciérnagas. Pero hay varios en su libro y él sabe escribirlos. Sí, pero como el que te pagan es a ti, no voy a decir nada. Pero la pregunta es buena, y en esos años de enseñar escritura creativa, esta ha sido una pregunta mucho y yo creo que el novelista tiene un poco más ganas de crear un mundo más amplio, tiene un poco más orgullo quizás, más ambición, no sé, más narcisismo quizás, quiere, quiere engrandecer la cosa.
o menos control. Admiro mucho a los cuentistas, para Ray Carver, por ejemplo, que él nunca escribió una novela. Raymond Carver nunca escribió una novela. Pero tenías una manera de ver la frase, la escena que sugiere mucho y no hace falta expandir, engrandecer. Después de terminar una novela, entonces si estoy, antes, no sé si lo haré, entonces sí busco un cuento. Yo no quiero meterme en otra novela para años, entonces busco un cuento, 2 o 3 cuentos. Ese es el ritmo normal para mucha gente, novelistas. Entonces, dejé una novela y algo que se puede terminar en 2 semanas, qué maravilla, en vez de 2 años, o 1 año. Hombre, yo conocí a Lamar por el cuento ese que os mencionaba antes, Homenaje póstumo. Homenaje póstumo es prácticamente una novela. Sí, son ejemplos de uno que quería ser novela. Sí. Pero por suerte no lo es. Quiero decir que tiene la extensión justa para que la fuerza enorme que tiene ese relato pues haga mella, ¿no?, en el lector. Es un relato que puede tener unas 15, entre 15 y 20 páginas. 20. Seguramente si tuviera 5 páginas más ya no tendría la misma contundencia y desde luego funciona como un relato con ritmo de novela. Homenaje póstumo es la historia de una pareja que están viajando por Estados Unidos, llevan pasados unos años y han decidido hacer un viaje solos, dejándose a los niños en casa, y hacen el viaje típico de costa a costa, ¿no?, desde el medio oeste hasta California. Entonces, cuando están cruzando, conduciendo por Oklahoma, pues el hombre se pone a llorar, de repente. La mujer insiste en que le explique por qué esas lágrimas, hasta que él le confiesa que antes de conocerla a ella, en su primer año de universidad, tuvo una novia que era de Oklahoma, estaban muy enamorados y esa chica volvió a su casa en unas vacaciones y ya no regresó, murió. Entonces, bueno, él la había sepultado durante todos estos años, la vida diaria, la vida familiar, sus hijos, etc. Y de pronto, pues al cruzar, conduciendo su estado, esa novia muerta, hace tantos años, cae sobre él con toda la fuerza del dolor, ¿no?, del amor juvenil perdido. Y entonces la mujer le dice que no van a salir de Oklahoma hasta que sean capaces de encontrar la tumba de esa chica, para llevarle flores, para que él le presente, ¿no?, le rinda un homenaje póstumo para reconciliarse con ese pasado con el que nunca ha llegado a asumir del todo, ¿no?, a saldar cuentas. Este relato, que para mí es hermosísimo, transcurre como una novela, pero se cierra como un relato, ¿no? Entonces, también se puede hablar, ¿no?, de géneros híbridos, ¿no? ¿De qué? De géneros híbridos, ¿no? Hoy en día, híbridos, como los coches estos que funcionan con gasolina y con electricidad. Sí, hybrid, sí. Hybrid. Yeah. Entonces, yo creo que eso tú lo practicas muy bien, ¿no? Que tienes hechura de novelista y tu forma de escribir no tiende siempre hacia lo extenso, pero que hay veces que sabes culminar, ¿no?, como un cuentista, ¿no? Y creo que sí, pero me gustaría poder escribir, por ejemplo, un cuento como Las Luciérnagas, que es un momento clave y ya está, que ilumina todo. Y eso no hago yo, nunca lo he hecho. Es otras cosas. ¿Tú escribes? ¿Cuentos o novelas o cuentos? Suerte. El cuento está viviendo ahora un renacimiento en este país muy importante, ¿no? Que el cuento que está viviendo en España un renacimiento bastante notorio. Hay muchas editoriales que están apostando fuerte, ¿no?, por
cuento como género y mucha gente que está escribiendo solamente cuentos, que no escriben novelas, ¿no? Y están dándose a conocer y triunfando de esa manera. Lo que pasa es que el cuento que se está escribiendo últimamente, siempre, en España al menos, siempre tiende a rehuir el realismo. O sea, yo no sé si a ti te gustaría, ¿no? Porque yo creo que tú eres un escritor muy enraizado con la vida, ¿no? Con la realidad, con lo que te rodea, trascendiéndolo, por supuesto, ¿no? Pero que no tienes tendencias, ¿no?, de escritor fantástico, que es algo que se está estirando mucho últimamente. ¿Nunca has sentido la tentación de cultivar, de intentar el género fantástico en tu narrativa? Bueno, no, en ese sentido no. Yo creo que cada escritor, sea poeta, ficcionista, quiere transformar, eso forma parte de la imaginación quiere transformar cosas, pero siempre me siento como si tengo una cuerda es que en español es difícil de decir todo esto, pero una cuerda que no me deja salir libre, que estoy conectado al mundo. Como la cuerda de una cometa, ¿no? Sí, bueno, sí, como una cometa, un tether, como se dice en inglés. Pero la imaginación quiere volar, quiere salir, pero mientras ese tether, esa cuerda está fuerte, cogido, hay una tensión allí que da vida a la escritura, yo creo. Pero lo que no se puede hacer es cortar eso y simplemente flotar libre, tienes que, ¿cómo se dice eso? Ser responsable al mundo a que perteneces. No puedes simplemente dejarlo y en vez de ver una nube ahí ves no sé qué. Pero la tensión hacia la transformación yo creo que es fundamental para la buena escritura. Bueno, pues creo que hay muchísimas cosas más que podríamos decir, pero tendrá que esperar otra ocasión. Muchísimas gracias por venir. La mar va a volver con toda seguridad y reanudaremos esta conversación en otro momento. Esperemos que sea pronto. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti.